¿Cómo están amigos y amigas de la agencia de noticias Andina? Estamos con una nueva edición de Andina al Día, un programa de entrevistas e información para ustedes. Y bueno, vamos a empezar con un tema que tiene que ver con el ámbito laboral. El Congreso ha aprobado por insistencia, pues el Ejecutivo había observado la iniciativa, una ley que establece nuevas condiciones, nuevos parámetros para la realización del teletrabajo, esa modalidad laboral en la que estamos inmersos desde que empezó la pandemia de la COVID-19. Para entender, para conocer un poco más los alcances de esta ley y también la situación del teletrabajo en nuestro país a esas alturas, vamos a conversar con Julio Palomino Mesa, quien es abogado especialista en Derecho Laboral. Bienvenido a nuestro programa, señor Palomino. Gracias, Fidel, por la invitación. Buenos días, ¿qué tal? Bien, y bueno, empecemos con el contexto para que nuestra audiencia también tenga las cosas claras. Cuando llega la pandemia y bueno, todos tenemos que estar en la obligatoria cuarentena, se establece pues la posibilidad de hacer el teletrabajo. En ese momento, y eso lo digo como una introducción para después llegar a lo que hoy nos aboca, que es esta nueva ley. En ese momento ¿qué regulación había como para sostener esa modalidad de trabajo? Recordemos eso primero, señor Palomino. Bueno, buena pregunta. Cuando llega pues el 16 de marzo de 2020, ¿no? Y nos pasa la cuarentena, el confinamiento, inicialmente por 15 días, aparece esta figura novedosa, ¿no? Todos van a trabajar a partir de la fecha en su casa, ¿no? Entonces, esta creación que se da en momentos de pandemia se le denominó trabajo remoto, muy distinto a la figura del teletrabajo. Que es la creación de esta modalidad no presencial para poder prestar las labores, ¿no?, de un trabajador, justamente esta época donde estábamos confinados. Ahora, en el trabajo remoto, cuya vigencia está hasta el día 31 de diciembre de 2022, ahí no existía una obligación legal por parte del empleador para asumir gastos, pues, ¿no?, de internet, gastos de luz eléctrica, o de repente asumir un tipo de compensaciones por los gastos que podría incurrir el trabajador, ¿no?, al realizar trabajo remoto, o sea, una labor no presencial. Esa es la figura del trabajo remoto que se encuentra vigente, reitero, hasta diciembre de 2022. Ahora, bien, diferencia notoria entre trabajo remoto y teletrabajo. Es una norma entre el 13, ¿no?, es la 30033, que acaba de ser modificada por esta ley que ha sido aprobada por insistencia por el Congreso del pasado. Pero en el teletrabajo hay connotaciones distintas. ¿Y cuáles son las connotaciones distintas? ¿Quién asume esos gastos de internet, tecnológicos, luz eléctrica, equipamiento, y cómo van a asumir estos temas de acciones? Y esto en el teletrabajo se delimita bien porque debe existir un contrato escrito, a diferencia del trabajo remoto. Ahora, en el teletrabajo, cuya norma nos trae a esta entrevista, la principal particularidad es quién asume los gastos de internet, de luz eléctrica, el equipamiento, ¿no? ¿Quién asume a partir de la fecha? Y a partir de la fecha lo tiene que asumir el empleador. Entonces, esa es la diferencia notoria entre el trabajo remoto, cuya vigencia, reitero, está hasta el 31 de diciembre de este año, y el teletrabajo, cuya modalidad ya existe desde el año 2013 y cuya norma ha sido modificada recientemente. Así es. Ok, y bueno, la ley que se ha dado, como señala usted, pues tiene como punto, como eje, lo referido a los costos, ¿no?, de los servicios que uno tiene a los que tiene que recurrir para desarrollar el teletrabajo, o sea, la electricidad, ¿no?, el internet, el equipo. Y lo que está diciendo usted es que interpretando la ley o de acuerdo a la ley que se ha aprobado, es que el empleador tiene que asumir ese costo, ¿verdad? Y bueno, eso, ¿cómo se establece? ¿Habrá alguna especie de tasa, algún porcentaje específico? ¿Cómo se llegaría a concretar lo que está diciendo esa ley? Excelente pregunta, porque acá se va a generar de repente algún tipo de controversia dentro de la prestación laboral, porque mira, a ver,
Claro, la ley te dice, cuyo todavía el reglamento tiene 90 días posteriores a la publicación, porque esta norma todavía no ha sido aprobada, pero no publicada en el Diario Oficial Peruano. Pero se entiende de que a partir de la publicación, al día siguiente, ya es vigente, o sea, tiene vigencia toda norma de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Días el Ministerio de Trabajo para reglamentar esta norma. Ahora, un aspecto muy relevante de esta ley de trabajo, que ha sido aprobada por insistencia en el Congreso, es quién asume y cuáles van a ser los costos que va a asumir. Entendería que esta situación tiene que estar en el reglamento. Hay que ser sincero, ¿no? En la realidad, uno no paga los gastos de luz, los gastos de internet distintos por distritos, ¿no? Uno paga más en San Isidro, en Monterrico, que en un cono de la ciudad, ¿no? En Lima Norte, en Lima Sur. Ahora, esto también no se ha establecido esta norma, pero entendería que el reglamento está llamado y este es un reto, ¿no? Para ver cuál es el costo que debería asumir el empleador. Pero esto es en el caso de que el empleador decida trabajo remoto, cuya vigencia ya es hasta el 31 de diciembre, y adecuar todas las modalidades de trabajo fuera del centro de trabajo, ¿no? Como teletrabajo. Ahora, ¿y qué pasaría, por ejemplo, Fidel, ¿no? Una situación muy importante, que el empleador decide, ¿no?, continuar con el trabajo, ¿no?, virtual, y simplemente le dice regresen todos al centro de trabajo. También se podría dar, porque acá hay una situación, una particularidad que se está considerando y que de repente no se ha visto al momento de aprobar esta ley. ¿Por qué? Porque no se ve, pues no se verifica el impacto que van a tener las empresas, ¿no? Las empresas van a tener que subir un costo adicional a partir del año 2023, que de repente no estaba previsto en su presupuesto. Y esto también podría traer un tipo, de repente, de decisiones empresariales que podrían ser ya no continuar con el trabajo virtual, un trabajo home office, ahora teletrabajo, y pasar todos a la etapa presencial, ¿no? A la parte presencial. Ahora, también hay otro tema. Creería de que hay muchas empresas también, Fidel, que en la actualidad les ha funcionado bien el trabajo remoto, ¿no? Les ha funcionado muy bien, han tenido ahorros operativos, gastos operativos que normalmente y de manera continuada pagaban mensualmente, ya no pagan oficina, gastos normales que tenían en la oficina, y ahora ya se acomodaron al trabajo remoto. Claro, pero en el trabajo remoto, como decía al inicio de la conversación, de la entrevista, en el trabajo remoto no existe una obligación legal, pues, del empleador de asumir esos costos. Ahora, que hayan existido, pues, empleadores responsables en el tiempo de pandemia hasta el día de hoy, qué bueno que les ha dado esas facilidades a sus trabajadores, eso no quiere decir una obligación legal en el trabajo. Pero en el teletrabajo la figura cambia porque la prestación va a ser exclusivamente fuera del centro de trabajo, en el lugar que indique el trabajador, y además tiene que comunicar al empleador, porque lógicamente que no va a hacer toda prestación laboral en cualquier lugar que desconozca el empleador. Entonces, creería que por ahí esto va a ser un reto a futuro, cómo se reglamenta y cuáles son los tipos de gastos de un empleador a partir de la fecha, ¿no? Esas observaciones, estas posibilidades que usted señala, ¿no?, que de repente no son tan convenientes para el empleador, fueron materia de la observación que el Ejecutivo hizo inicialmente a la autógrafa. En todo caso, ¿cuáles fueron los reparos que el gobierno le puso a esto que ahora ha sido aprobado por insistencia? A ver, sí, efectivamente, esta norma pasa, pues, por una observación del Ejecutivo, porque había la posibilidad de que lo asuma directamente la prestación laboral, y esto no fue tomado muy bien por el Ejecutivo, y por eso que observa la ley, ¿no? Porque decía que podía pactar de repente con el empleador de que estos gastos los asuma el trabajador. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la práctica, ¿no? Entonces, en la práctica, ¿qué puede ocurrir? Un empleador le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a contratar como teletrabajo a partir de 2023, pero tú asumes tus gastos operativos porque yo no puedo pagarlos. Y si tú no los asumes, no te contrato. Eso podría darse en la práctica también. Se podría dar en la práctica. Y esto también podría generar de repente un tipo de informalidad laboral, Fidel. ¿Por qué? Porque el empleador de repente podría decir nada, y yo te contrato a ti como una prestación autónoma, independiente, profesional, y yo no asumo absolutamente nada. Sin embargo, todo configura o podría configurar de que este teletrabajador es un trabajador informal, y esto también podría
de repente más adelante generar una contingencia al empleador porque tendría que pagar todos los beneficios sociales. Entonces, hay situaciones que hay que analizarlas bien porque las decisiones que asuma un empleador a partir de la fecha de su presupuesto, de acuerdo también a lo que maneje dentro de la interna de su organización, poco no podría perjudicar al trabajador, porque en la situación actual, mira cómo está, y hablando un tema de la informalidad laboral, 8 de cada 10 peruanos son informales, trabajadores informales. Entonces, continuar con la informalidad laboral no va a beneficiar tampoco al trabajador, ¿no? Porque el trabajador, por aceptar el trabajo, le puede decir que no va a estar en planilla, casa para buscar el trabajo y para buscar ese sustento, ¿no? Ese sustento de carácter alimenticio que tiene toda la remuneración. Bien, entonces hay que esperar la reglamentación de esta ley que recién ha aprobado el Congreso, insistiendo, ¿no?, en los términos referidos al teletrabajo. Señor Palomino, ¿eso qué quiere decir? Poniendo de lado, bueno, la vigencia de esta nueva norma, un trabajador o un sindicato en estos momentos puede, o hasta hace unos días antes de que se aprobara esto, podía haber solicitado per se a la empresa para la cual trabaja equipamiento, algún mecanismo para continuar desarrollando el trabajo remoto. A ver, buena pregunta. Claro, buena pregunta, ¿no? Porque, a ver, hay que delimitar bien. La persona que ejecuta trabajo remoto o teletrabajarse también tiene derecho a la sindicación laboral, que es una protegido por la Constitución política del Perú. Ahora, lógicamente que un sindicato, de repente, que convive con el empleador, podría en todo caso, ya estando vigente esta ley, exigir que se adecúe de repente estos contratos de repente a plazo fijo, y que se adecúe a la ley del trabajo, pues siempre y cuando esto esté vigente. Ahora, también dentro como parte de una negociación colectiva entre sindicato y trabajadores, se puede pactar también la entrega de estos elementos de trabajo o también de algunos costos, pero esto dentro de una negociación colectiva, reclamos entre sindicato y empleador, ¿no? Eso es un tema de acuerdo consensuado que podría arribarse dentro de un marco del derecho, pues, el derecho colectivo de trabajo, ¿no? Que el sindicato pide cada año y negocia de repente la entrega de repente económicas, ¿no? De mejoras económicas y condiciones de trabajo a su empleador, así es. Ajá, muy bien. Bueno, entonces tenemos las cosas un poco más claras al respecto y habrá que esperar pues lo que ocurra con la eventual promulgación de esta ley aprobada y su reglamentación correspondiente. Quiero aprovechar su presencia en nuestro programa, señor Palomino, y bueno, y los conocimientos que usted tiene del tema laboral, para consultarle su opinión, su perspectiva respecto a lo que es el Consejo Nacional del Trabajo y la promoción del empleo. Bueno, como que hay todavía algunas fricciones. Parece que ayer el ministro del sector, Alejandro Salas, ha tratado de limar y convocando nuevamente a los empresarios a incorporarse pues a este consejo. Y bueno, ¿qué tanto para los trabajadores y también para el empresariado, los empleadores, es importante que funcione, que avance esta instancia? Desde su punto de vista de experto en derecho laboral sería interesante saberlo. A ver, primero, antes de terminar el tema del trabajo, también hay una obligación legal por parte del empleador de respetar la desconexión digital del teletrabajador. 12 horas es muy importante hacer notar, porque no solamente son las condiciones que debería prestar a partir de la fecha de un empleador, sino también tener el trabajador de descansar, ¿no? O sea, después de la jornada, ya el teletrabajador ya no podría, de repente, contestar llamadas, mensajerías electrónicas, WhatsApp, Instagram, al empleador, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que descansar. ¿Para qué? Para que amanezca fresco y pueda seguir trabajando, ¿no? Esto es un dato importante dentro de esta ley de teletrabajo, la desconexión digital. Ahora, respecto a tu pregunta, esta crisis que se ha dado dentro del Consejo Nacional del Trabajo, representantes de los gremios sindicales, los gremios empresariales y el ejecutivo, ¿no? Se rompió el diálogo social un par de meses. ¿Por qué? Porque por parte del Ministerio de Trabajo ha hecho pues
que se emitan muchas leyes que son estrictamente rigurosas y genera una rigidez en la relación laboral. Esta situación es muy complicada, estos temas de pandemia, que la reactivación económica nos ha dado a creces en todas las empresas. Ahora, lógicamente que al patear el tablero, pues los gremios empresariales ya no quieren, no hay una, a ver, no existe de repente la cara de sentarse a la mesa. ¿Por qué? Porque este es un antecedente muy penoso que se da en la vigencia cuando era titular de la cartera de trabajo y promoción de empleo, Bexy Chávez, todo lo que conformaba el Consejo Nacional de Trabajo, y al final ni caso les hacía porque salta. Y ya ha pasado, mira, incremento en la remuneración mínima vital, ¿no? Sin mediar el impacto económico, uno, a pesar que el Ministerio de Economía dijo lo contrario. Luego, segundo, modificación a la ley de tercerización laboral, sin mediar el impacto económico, a pesar que se recibió una dura crítica por parte de la OIT. Caso omiso, Bexy Chávez sacó la norma. Luego, ¿qué más? Modificatoria de la norma de relaciones colectivas de trabajo, habla de una huelga express, ¿no? Entonces, ¿cómo pretende que los gremios empresariales vuelvan a la mesa cuando no existe esa confianza? Es más, ¿usted cree realmente de que el señor Salas yendo sistáticamente todos los días a defender al presidente, porque no cumple una labor como ministro? Hasta ahora no se le ha visto decir cuál es el programa, cuál es la proyección que tiene para combatir la informalidad laboral. Eso no ha hablado el señor Salas. El señor Salas todos los días sale a decir del tema de la prisión preventiva, de los familiares del presidente, pero no habla nada de qué va a hacer para combatir. Entonces, yo creo que acá va a tener que hilar muy fino la cartera de trabajo para que o conjuntamente al sector a la mesa. Y esto creo que a todas luces, por más buenas intenciones, entre comillas, que pueda existir dentro del Ministerio de Trabajo, creo que no tendría que existir unas condiciones distintas, ¿no? O al menos de repente derogar algunas normas laborales que están afectando mucho al sector empresarial. Y para terminar, estas normas que se han dado, Fidel, estas normas no van a combatir la informalidad laboral, por el contrario, todo el mundo va a contratar informalmente, fuera de planillas, ¿no? Pago a la mano, y esto también, ¿a quién afecta? Afecta pues al sector trabajador, porque el sector trabajador no va a poder acceder al sistema de salud, al sistema pensionario, y lógicamente esto, ¿por qué? Porque no existe una política de vida dentro del Ministerio de Trabajo. Y esperemos pues que se cambien las condiciones para que el sector, el gremio empresarial vuelva a formar parte del Consejo Nacional de Trabajo, que sería muy importante, pero eso sí, que haya un diálogo alturado, profesional, acá adelante, no solamente normas que podrían en la práctica favorecer al empleador, no, a ambas partes de la relación. Así es, claro. Ninguna mesa está completa si falta alguna de sus patas, de su soporte. Gracias, señor Palomino, por estos minutos que nos ha dado y sus opiniones sobre esos temas tan importantes para los trabajadores y los empleadores. Que tenga usted buen día. Gracias, Fidel, por la invitación. Felicidades. Hasta luego. Bien, y luego de abordar el tema laboral y el de teletrabajo con el señor Palomino, vamos a ir a una pausa antes de seguir con más Andina al Día. Permiso.